Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Por lo general, asociamos el testamento a momentos cercanos al fallecimiento, pero no debería ser así. Personas preocupadas por el bienestar de los suyos, que quieren evitar conflictos familiares o situaciones desagradables en un futuro, suelen dejar por escrito sus últimas voluntades. Los moribundos que hablan de su testamento pueden confiar en ser escuchados como si fueran oráculos. Jean de La Bruyère, filósofo francés. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto, vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. La importancia del testamento en tiempos de COVID. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestra invitada es Yolanda Navarrete Martínez, licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, catedrática de la UNAM desde hace más de 10 años y labora actualmente en la Notaría 96 de la Ciudad de México como abogada titular. Bienvenida, qué gusto tenerte en este espacio. Buenas tardes. Hola, Ana Leticia, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de que platiquemos de los testamentos. ¿Cuál es la importancia del testamento, en particular en tiempos de la COVID-19, Yolanda? Mira, más que la importancia en tiempos de la COVID, yo quisiera comentarte que desafortunadamente solo en una temporada como en pandemia o cuando pasa alguna emergencia que tenemos, nos damos cuenta de lo importante que es tener nuestras cosas en orden. Cuando un testamento es algo que debemos de tener todos siempre. No precisamente porque me vaya yo a morir, porque esté enferma o porque como ahorita tengamos una emergencia sanitaria. Desafortunadamente, a partir de que empezó esto de la pandemia, todos empezaron a preocupar por hacer su testamento. Pero tenemos un problema, la gente que está enferma pues no puede hacer un testamento porque no puede acudir a la notaría, ni los notarios o abogados de notarías podemos acudir a sus domicilios ni a sus casas. Entonces, aunque tú quieras otorgar un testamento ahorita, es imposible, o las mayorías de las veces es imposible porque tendrías que trasladarte a la notaría o el notario al hospital y con todo el riesgo de contagio, pues es algo que no se va a dar. Entonces, en este momento, según entiendo por lo que nos dices, la primera condición para poder hacer un testamento es estar sanos y sanas. Exactamente, estar sanos y sanas y tener también la libre voluntad de hacer un testamento. ¿A qué me refiero con libre voluntad? Muchas veces la gente acude con nosotros a hacer un testamento porque su hijo le dice, porque su sobrino le aconseja que hay que hacer un testamento e incluso les dicen cómo hacer un testamento y esto no debe de ser. Uno tiene que hacer un testamento porque lo quiere hacer libremente de dejarle a quien yo quiera, si es el caso que tengo bienes.
Si es el caso que no tengo bienes y tengo obligaciones que cumplir, llamemos hijos menores de edad, alguna deuda pendiente, pues eso también se transmite vía testamento. Decías hace un momento, un testamento es algo que debemos tener todos y todas siempre. Y en un testamento tenemos entendido que disponemos justamente de esto que tú ya mencionabas, de nuestros bienes y obligaciones para después de nuestra muerte. ¿A qué tipo de bienes nos estamos refiriendo, Yolanda? Mira, nos estamos refiriendo a todos los bienes que poseamos. Por regla general, nosotros solamente ubicamos los bienes inmuebles. Siempre decimos, bueno, si yo falto, ¿a quién le voy a dejar mi casa? Tenemos que vamos a poder dejar la casa, los bienes muebles que forman parte de ese patrimonio. Si nosotros somos compositores, pues nuestra obra también se puede heredar. Si escribimos libros, si pintamos cuadros, si tenemos obras de arte, si tenemos monedas de colección, todas las cosas que formen nuestro patrimonio son sujeto de herencia y de ser transmisibles vía testamento. Al igual que las obligaciones, que fíjate que todos quieren heredar, pero nadie quiere cumplir con las obligaciones pendientes que deja el decuyus al momento de fallecer. Cuando hablas de obligaciones, ¿nos podrías explicar, por favor, a qué se refiere este término? Mira, hablando de obligaciones, la primera sería obligaciones alimentarias. ¿Con quién tengo yo una obligación alimentaria? Pues con hijos menores de edad o bien con mis padres. Si yo tengo alguna deuda que no tenga un seguro que se dé por pagada después de mi muerte, pues tengo que cubrirla. Generalmente cuando sacamos una casa a crédito, sacamos un coche a crédito, nosotros dentro de la misma mensualidad vamos pagando un seguro de vida y al momento de fallecer se da por pagada. A veces dicen, ya me perdonaron la deuda. No, no te perdonaron la deuda, sino con lo que tú has pagado hasta el día en que faltas, ya ese seguro cubre la deuda. Pero ¿qué pasa si tenemos alguna deuda con algún particular? No se extingue por la muerte. Esa deuda es transmisible a los herederos. Tenemos que recordar algo importante. Cuando uno hereda, uno acepta a título de inventario. ¿A qué se refiere esa palabra de inventario? Que yo voy a aceptar cargas y bienes, todo. No puedo decir, solo acepto los bienes, pero no voy a cumplir con las cargas. Tenemos que aceptar todo. Tenemos que aceptar todo. Ahora bien, de los distintos tipos de testamento que existen en nuestro país, ¿hay alguno que resulte, lo voy a poner en estos términos, el más conveniente para estos tiempos difíciles de pandemia? Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta. Fíjate que a partir del 23 de julio de 2012, ya no se puede hacer otro testamento más que el testamento público abierto, que es el que hacemos ante notario. Antes del 23 de julio de 2012 teníamos el testamento hológrafo y el cerrado y el simplificado. Actualmente solamente podemos hacer este testamento público abierto, que es el que se hace ante notario. ¿Pero qué es lo que hago ante notario? Bueno, yo voy con el notario y le manifiesto mi voluntad y el notario me va a ayudar a darle forma a esa voluntad. ¿Por qué? Porque mira, cuando nosotros hablamos de disponer de nuestros bienes, podemos decir cosas que la ley prohíba, como por ejemplo, le voy a heredar a mi hija siempre que no se case con Juanito. Bueno, pues eso no se puede poner en un testamento. Entonces, yo voy a acudir con el notario va a escuchar lo que yo quiero poner en mi testamento y él le va a dar la forma legal. Él me va a ayudar a decir qué sí puedo poner, qué no puedo poner. Es fundamental, Ana Leticia, que nos cuenten la verdad y que nos digan cómo está la situación real de cada persona. Nosotros no podemos saber cuántos hijos tienen, si tienen hijos fuera del matrimonio, si se han casado 3 veces. Todo eso para nosotros es importante para hacer un buen testamento. Porque si no me dices eso, pues yo deduzco que tú solo estás casado una vez y solo tienes un hijo y en base a esa información hago el testamento. Entonces, el testamento va a estar mal elaborado, pero no jurídicamente mal elaborado. Va a estar mal elaborado porque no contiene toda la información de esa persona. Entonces, el notario o la notaria terminan siendo un confesor de quienes acuden con ellos o con ellas. Yolanda, tenemos que ser certeros y hablar con la verdad. Pues sí, porque si tú lo que quieres es que el testamento se cumpla, que tu voluntad se cumpla, me tienes que decir la verdad para que yo te ayude a darle forma.
mucha gente tiene hijos fuera del matrimonio. ¿Eso es malo o es bueno? Nosotros no vamos a juzgar si es bueno o es malo. Lo que vamos a decirte es, bueno, si tú tienes hijos fuera del matrimonio y son menores de edad, forzosamente tienes que garantizarles alimentos. No, es que me casé 3 veces y tengo además una novia, ¿no? Pues es que eso no puede ser, no puede tener usted una esposa y novia al mismo tiempo, pero bueno, hay gente que tiene muchas situaciones y que al final pudiera querer heredar a todos. Entonces, se puede, sí, pero hay que hacerlo de forma correcta. La idea, ¿cuál es de hacer un testamento? Evitar una confrontación futura entre los herederos. Yolanda, ¿se pueden heredar propiedades intestadas? Es que ahí no se heredan propiedades intestadas, se heredan derechos sucesorios, derechos hereditarios. Qué buena pregunta me haces. Mira, Ana Leticia, yo no solamente puedo hacer un testamento si ya tengo bienes. Yo puedo hacer un testamento aún no teniendo bienes. ¿Por qué? Porque el testamento va a surtir efectos al momento que fallece el testador. Entonces, vamos a suponer que hace un testamento hoy y fallece dentro de 30 años, pues de hoy a 30 años pudo haber comprado varias cosas, lo pudieron haber heredado, aunque no se haya adjudicado, eso es diferente. Una cosa es que a mí me hereden y otra cosa es que ya tenga mi escritura de adjudicación. Lo que tú me preguntabas es, si yo tengo un derecho hereditario, ¿lo puedo heredar? Sí, por supuesto, es transmisible a los herederos. Correcto. Ahora, por lo que nos decías de la reforma del año 2012, el testamento solo tiene validez si está registrado ante notario. Quiero decir, si una persona escribe su voluntad y guarda esta voluntad o este documento resultante debajo del colchón, ¿no cuenta? No, y quisiera acotar lo que me dices. No es que un testamento tenga validez, es que la única forma de otorgar un testamento es acudir ante notario y que se haga el testamento público abierto. Es la única forma, no hay otra. Ni aunque ahorita me vas a decir, por la pandemia hago una carta, la firmo, le pongo mi huella, me firman 20 testigos, no sirve. El Código Civil de la Ciudad de México específicamente dice, la única forma de otorgar el testamento es acudir ante notario. El notario hace un testamento, lo firmamos y después va a dar un aviso al Archivo General de Notarías donde se va a informar que ya otorgó un testamento a esa persona. Entonces, aunque después se escondan el testamento porque estén peleados los herederos, siempre hay un registro. Y es más, ese registro se lleva a nivel nacional, depende de la Secretaría de Gobernación. Entonces, aunque la gente ahorita haga un testamento en Tijuana, pero la gente viva en la Ciudad de México y fallece en Querétaro, tú dirías, oye, pues hay que buscar en todos los estados. No. El notario que abre la sucesión va a pedir un informe de testamento, quien a su vez hace la solicitud de información al Registro Nacional de Testamentos y nos van a informar cuándo hicieron el testamento y en qué entidad federativa. En estos tiempos de pandemia, ¿cómo están funcionando las notarías, Yolanda? Mira, las notarías están funcionando en horarios normales. Generalmente algunos tienen la mitad de personal o horarios recortados, pero están abiertas porque fueron catalogadas como una actividad esencial, por lo tanto están abiertas. Se hizo una convocatoria donde todos los testamentos están a menor costo, que son 2,500 pesos el testamento, precisamente por estar en época de pandemia. Entonces, en este momento, si acudimos a una notaría y queremos hacer este registro de nuestro testamento, ¿ese es el costo que vamos a tener que cubrir? ¿Únicamente ese? Sí, únicamente ese costo por hacer el testamento. Una pregunta que también suelen hacerse las personas cuando van a elaborar un testamento es ¿qué pasa con sus seguros de vida, si es que los tienen, con sus afores, con sus cuentas bancarias? ¿Cómo funcionan estos instrumentos en relación con el testamento? Mira, aquí estamos hablando de que son dos legislaciones diferentes. Vamos a tomar que un testamento es una legislación local. En el caso de los seguros y las cuentas bancarias, es una legislación federal. Tú en un contrato de seguro designas beneficiarios. Entonces, en automático, cuando esa gente falta, a los beneficiarios le van a dar el seguro. Lo mismo pasa en las cuentas bancarias. Cuando uno abre su cuenta, nombra a beneficiarios y cuando esa persona falta, al beneficiario es al que le van a dar la cuenta.
Únicamente si no hubiera beneficiarios en las cuentas, va a entrar el testamento. Y fíjate que ahorita que me estás diciendo eso, me viene a la mente que aparte de las cuentas bancarias, mucha gente tiene tarjetas departamentales. Hablemos de tiendas departamentales que a su vez tienen seguros. Ahí también tienen que designar beneficiarios. Entonces, en toda tarjeta que tengamos hay que designar beneficiarios, ¿correcto? En toda tarjeta no, en la tarjeta que tenga contemplada seguros. Es que no sé si te puede ayudar el nombre de la tienda departamental, ¿no? Pero, por ejemplo, en las tiendas, si yo tengo una tarjeta de crédito de alguna institución bancaria, esa no precisamente tiene un seguro, tiene beneficiarios. Pero si yo tengo una tienda departamental de cierta tienda y yo pago un seguro mensualmente con mi tarjeta, al momento de fallecer el titular de la tarjeta, además de darse por cubierto el saldo, muchas veces tienen un seguro que se les entrega a los beneficiarios. Pero no todas, ¿no? Hay que verificar si uno paga ese seguro mensualmente. Nos decías que uno acude ante el notario no solamente para hacer este registro, sino también para recibir la asesoría necesaria para que el notario ponga en los términos legalmente adecuados la que es nuestra voluntad. Yolanda, ¿nos podrías dar algunos ejemplos para que nos quede más claros a todos y a todas? Sí, mira, por ejemplo, tú vas a ir con notario y te va a decir, deme sus datos generales, ¿no? Primera parte donde vamos a decir la verdad. ¿En qué vamos a decir la verdad? Estado civil. Únicamente existen 2 estados civiles, casado y soltero. Yo puedo ser soltera con un concubinato, pero mi estado civil es soltera, porque yo vivo en concubinato. Yo puedo ser soltera y tener una sociedad en convivencia, pero ese no es un estado civil. Ahí confundimos y es el primer problema, que la gente me dice, estoy casada y no está casado. Casado es únicamente el que tiene acta de matrimonio. Ahora, después me dicen, no, es que ya me divorcié. Divorciado es el que tiene acta de divorcio y ya en su matrimonio dice, el matrimonio fue disuelto por sentencia de divorcio. No, es que ya tengo 2 años separado de mi esposa. Pues sí, pero no está divorciado. Todo eso es importante para elaborar un testamento y sobre todo para repartir la herencia. Esas cosas sí son importantes y a veces la gente cree que no son importantes. Otro tema importante, el nombre de los hijos. ¿Cómo se llaman? Si tienen 5 nombres cada uno, pues me van a decir los 5 nombres de cada uno. Parece irrisorio, pero a veces cuando a la gente le dicen algún apodo o no sé por qué se llama Luis y le dicen Gerardo, se quedan con la idea de que es Gerardo y así lo instituyen en un testamento. Entonces, pues va a haber problemas. No quiere decir que no pueda heredar, pero va a haber problemas que no podemos prever porque nosotros no conocemos la situación particular de cada testador. Ahora, hay otra ventaja de hacer un testamento. Mira, en un testamento hay 2 figuras, heredero y legatario. Heredero es aquel que va a adquirir a título universal todo el patrimonio de la persona fallecida. Legatario es aquel que puede adquirir a título particular. Ejemplo, Juanito Pérez designa heredero universal a Luis. ¿Qué va a pasar? Que todo lo de Juanito Pérez se le va a integrar a Luis. Pero si el señor Juanito Pérez dice, heredero universal Luis, con excepción de mi coche Mercedes-Benz color plata, tales placas, que es para Yolanda, al momento de que fallezca Juanito Pérez, a mí me van a entregar el coche Mercedes-Benz como legado y a Luis le van a entregar todo lo demás de la herencia. ¿Qué documentos son los que debemos llevar entonces cuando acudimos ante un notario? Pues depende si vas a ser tú herederos o legatarios. ¿Qué debemos de llevar? Nuestra identificación, sea pasaporte, credencial para votar. Si yo voy a hacer legados, pues debo de saber qué voy a legar. Las direcciones de bienes inmuebles, si es que van a dejar bienes inmuebles, las características de los coches, por ejemplo, en el caso de canciones, marcas, patentes, todo eso, los documentos que acrediten que tú eres el titular para poder poner específicamente de qué estamos hablando. Ahora, insisto, si yo ahorita digo, yo hoy no tengo nada de patrimonio, o sea, nada de patrimonio a mi nombre, ¿no? Todos tenemos algo, pero quiero hacer un testamento, ¿lo puedo hacer? Sí, porque insisto que tenemos que recordar que el testamento, ¿cuándo va a surtir efectos? Cuando el testador fallezca. ¿Cuándo va a pasar eso? No sabemos. Entonces,
En ese ínter del otorgamiento del testamento y de la ejecución del testamento pueden pasar muchos años y pueden pasar muchas cosas. Otra duda que generalmente tienen es, yo estoy pagando mi casa, entonces no tengo mis escrituras. Hasta que la termine de pagar, ¿puedo otorgar mi testamento? No. Tú sí tienes escrituras y si eres dueño de tu casa, lo único que tienes es una hipoteca, que eso es diferente. En el momento que esa persona fallezca, se va a dar por liquidado el crédito y entonces tú ya decidiste a quién le vas a transmitir tu casa. No tenemos que esperar a pagar la casa y a liberar la hipoteca, no, porque tú ya tienes un patrimonio. ¿La legislación en materia de herencias funciona de manera distinta en cada estado de la República Mexicana? Mira, cada estado tiene su código civil, su código de procedimientos civiles y en su caso la ley del notariado. Son muy parecidas en términos generales. En lo que pueden diferenciar es cuándo puede intervenir un notario en una sucesión y cuándo es vía judicial. Yo te voy a hablar de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, si la persona fallece con o sin testamento, puede llevarse la sucesión ante notario o vía judicial. ¿Qué es vía judicial? Ante los juzgados. Y no precisamente porque haya conflicto, simplemente porque lo van a llevar a través del tribunal por medio de un abogado litigante. Si no hay controversia, únicamente no hay controversia y todos los herederos son mayores de edad, lo pueden llevar con un notario. En otros estados, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Michoacán, todas las herencias se tienen que iniciar vía judicial y ya después se pasan al notario para el momento de hacer las escrituras. Finalmente van a terminar con un notario porque un juez no hace escrituras. Puede terminar el proyecto de partición y decir quién es el heredero, pero no te va a otorgar una escritura de adjudicación de bienes por herencia. Eso únicamente lo va a hacer un notario. ¿Cómo podemos seleccionar una notaría que nos convenga? ¿Cuál es el criterio que normalmente siguen las personas ante una decisión como esta? Mira, aquí hay dos cosas fundamentales. Uno, la que te quede cerca, Ana Leticia, porque si vives en Xochimilco, pues no veo que vas a ir a hacer hasta Azcapotzalco a buscar un notario. Podrías buscar uno dentro de tu alcaldía. Otro es la empatía y la confianza que tú tengas con el notario o con el abogado que te atienda. Porque fíjate qué tema tan sensible vamos a tratar. ¿Qué va a pasar cuando esa persona no esté? O sea, no es lo mismo, voy a comprar un coche, voy a comprar una casa, que voy a hacer mi testamento. O sea, voy a decir, ¿qué va a pasar cuando esa persona no esté? ¿Quién se va a hacer cargo de mis cosas? ¿A quién le voy a encargar a mis hijos si es que tengo hijos menores de edad y faltan los dos papás? O sea, es una decisión muy importante que hay que tomar a conciencia, no solo porque ahorita estemos en época de COVID, no solo porque estén baratos los testamentos o porque hay un programa, porque es una decisión que finalmente va a pasar. Un día no vamos a estar. ¿Y qué va a pasar con nuestras cosas cuando no estemos? Pero dejemos de las cosas. Vamos a suponer que hay niños chiquitos. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo de nuestros hijos? Fíjate que una decisión tan sencilla que yo te voy a decir, mira, llena un formato de testamento y en 10 minutos lo llenas. Hay gente que se tarda meses porque no sabe a quién le encargaría a sus menores hijos si falta. Fíjate qué decisión tan complicada. Sin duda, Yolanda, sin duda. Ahora bien, ¿cuántas notarías funcionan en la Ciudad de México? Y me imagino que están repartidas en todas las alcaldías. Sí, en todas las alcaldías están, en algunas alcaldías hay más que en otras, pero actualmente si tú te metes en internet y buscas notarías, te van a salir más de 260 notarías en la Ciudad de México. ¿Cuál vas a escoger? Pues te insisto, una puede ser la que te quede más cerca, otra pues la que te recomendaron. En estos temas de testamento, pues todos te van a cobrar lo mismo. ¿A cuál vas a ir? Quizá hay que sacar una cita y ver cómo me siento, si me siento seguro, si me siento confiado de decir mi voluntad, ¿no? Porque, te insisto, yo te voy a decir, el testamento es un trámite, sí, pero no es un trámite cualquiera. Estoy hablando de qué va a pasar con mis cosas cuando yo no esté, quién se va a hacer cargo de mis hijos. O sea, es una decisión muy importante que hay que tomar con esa conciencia, no solo porque está de oferta, te insisto, no solo porque ahorita estoy viendo que se está muriendo mucha gente y que no tiene testamento. Es que al final la muerte va a llegar en cualquier momento y habría que estar preparados, ¿no? ¿Qué tan arraigada está esta cultura de hacer testamento
entre las y los mexicanos. ¿Ha habido un cambio con este tema de la COVID? Mira, ha habido un cambio desde que hace ya más de 4 años se instauró por medio del Colegio de Notarios y el Gobierno de la Ciudad de México el conocido septiembre, mes del testamento, que era dejar el testamento a mitad de... Lo que pasaba es que no se firmaban testamentos en todo el año más que en septiembre, porque estaba más barato. A partir de la COVID, te puedo decir, sí se ha aumentado las consultas, las citas, pero desafortunadamente no se les ha podido brindar el servicio a toda la gente porque ya está enferma, Ana Leticia. Ese es el problema, que cuando ya estoy enfermo y me hablas y me dices, oye, es que estoy enfermo y tengo COVID, quiero hacer mi testamento, pues no podemos hacer el testamento. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad de todos. Entonces, sí se ha detonado el interés del testamento, pero no siempre ha sido posible hacerlo por las condiciones que te comento. Tenemos entonces, Yolanda, que trabajar mucho en este tema, me parece, y hacer conciencia de la importancia de tener un testamento, de dejar un testamento. Exactamente, de hacer conciencia de eso y de quitarnos el miedo de que si hago un testamento me voy a morir. Eso no es cierto. O sea, bueno, tendría que ser mucha coincidencia que hagas un testamento hoy y te mueras hoy mismo o te mueras mañana. Finalmente, como te decía yo, la muerte va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos. Hay que tener preparadas las cosas. Así como compro una casa y digo, voy a comprar una casa y voy a tener un crédito de 40 años, no sabemos si voy a vivir los 40 años. Pero como es un patrimonio, entonces sí me interesa. Voy a comprar unos servicios funerarios, pues la idea es no usarlos de inmediato, pero hay que tenerlos. ¿Por qué? Porque el problema es que en el momento que llega el deceso, Ana Leticia, hay que correr por los servicios funerarios, hay que ver el trámite sucesorio intestamentario, y entonces vamos a generar más gastos y más conflictos por algo que sabemos va a pasar. Entonces, hay que quitarnos el miedo y el tabú de que un testamento al momento que lo hago me muero, no es cierto. También que si yo te recomiendo hacer tu testamento, no es porque yo me quiera quedar con tu herencia o te quiera despojar. No pasa en todos los casos, ¿no? Sí sé que hay casos en los que estamos empujando a que hagan el testamento para quedarme con los bienes, pero el testador tiene que tener la seguridad de que únicamente va a entrar él con el notario, con el abogado que le asignen para hablar de su testamento, y nadie más va a entrar. Nosotros no vamos a salir a contar a quién dejaron como herederos. Entonces, es un acto personalísimo. Solamente es la voluntad del testador y nosotros que le damos forma. Nosotros no le decimos a quién va a heredar ni cómo va a heredar. Nosotros lo que hacemos es asesorarlos para darle forma jurídica a esa voluntad que quieren plasmar. Cuéntanos, por favor, una vez que la persona que ha hecho su testamento fallece, ¿cuáles son los trámites que vienen a continuación para los herederos, las herederas? Ok, una vez que la persona fallece, lo primero hay que esperar que nos emitan el acta de defunción. Recordemos que cuando faltan, lo que nos dan es el certificado de defunción y días después nos dan el acta de defunción. Con esa acta de defunción tendríamos que acudir ante una notaría o ante un juzgado con el testamento, si es que lo tenemos, y con el acta de defunción. Recordemos que el testamento es una simple presunción, Ana Leticia. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer los testamentos que quiera durante mi vida y a lo mejor yo te di a guardar el que hice en 2001, pero ya hice otro en 2012 y ya hice otro en 2020. El testamento que va a tener validez es el último que se haya otorgado. Cuando yo acudo con un juez o con un notario, tienen la obligación de solicitar los informes que te comentaba, los informes al Archivo General de Notarías, quien a su vez pide informes al Registro Nacional de Testamentos para saber cuál fue el último testamento que otorgó esa persona, y nos van a dar una lista donde nos van a decir todos los testamentos que otorgó esa persona durante su vida, siendo válido el último testamento otorgado. Ya que tenemos el último testamento otorgado, pues vamos a ver quiénes son los herederos, quiénes son los legatarios en su caso y quién va a ser el albacea. Todas estas personas tienen que acudir ante un juez o ante notario a aceptar la herencia y aceptar el legado o, en su caso, el cargo de albacea. La herencia no es obligatoria aceptarla, Ana Leticia. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dejan heredera en un testamento y no quiero la herencia, puedo repudiar. Eso se puede.
pero no nada más entorpecer el proceso, no nada más decir, yo no quiero nada, si no quiero nada voy y repudio la herencia y entonces si el testamento tiene sustitutos, esa herencia se transmitirá al heredero sustituto, pero yo ya me quito del medio para no estorbar la sucesión. En ese momento aceptan la herencia, el albacea toma función. Aquí el albacea es una persona la más importante de la sucesión porque es el que va a transmitir los bienes propiedad del decuyus. Él, digamos, coloquialmente es el representante de la sucesión. Él es el que nos va a decir, bueno, pues el señor tenía 3 casas, tenía 2 coches, nos va a proporcionar los papeles, nos va a llegar de todas las cosas para que las entreguemos a los herederos o legatarios. Después se va a pasar a otra sección que se llama inventarios y avalúos, vamos a ver qué tenía, los vamos a evaluar y al final los vamos a adjudicar. ¿A qué se refiere con adjudicar? Pues vamos a hacer una escritura a nombre de los herederos. ¿Esa escritura tiene costo? Sí, por supuesto, y nos va a costar lo mismo que si compráramos una casa, lo mismo de trámites notariales, ¿no? Recordemos que en una herencia lo que estamos recibiendo es el regalo de lo que nos dio el fallecido, pero sí tengo que pagar impuestos por adquirir el inmueble, derechos y todos los trámites que hay que hacer para hacernos de un bien inmueble. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar todos estos procesos que has mencionado tras el fallecimiento de la persona que hereda? Mira, les puede llevar rápido, yo te diría que en 4 o 5 meses pudieras tener terminada la sucesión. ¿De qué va a depender? Bueno, mucha gente no tiene los papeles de su casa. O sea, sí tiene escrituras, pero no saben dónde están, entonces hay que conseguir las escrituras, hay que buscar las boletas prediales, no está al corriente del pago del predial y del agua, hay que estar al corriente para poder transmitir la propiedad y todo eso nos va retrasando. ¿O qué pasaría si algún heredero no está en México y no piensa venir? Pues nos tiene que mandar un poder del extranjero con las características esenciales para poder usarlo en México. Entonces, cada proceso sucesorio es diferente porque cada circunstancia es distinta. Pero si todo está en regla, no hay ningún problema, tienen todos los papeles y tienen los recursos para terminar el juicio, yo te diría que en 5 o 6 meses está terminado. Otra duda, Yolanda, ¿en todos los procesos sucesorios debe haber un albacea? En todos debe de haber un albacea, porque es el representante de la sucesión y el ejecutor de la voluntad del testador. Aquí, si me permites hacer una observación, vamos a recordar que el testamento que expresa la voluntad del testador, no la de los herederos. Si los herederos o legatarios no están de acuerdo con la voluntad del testador, pueden no aceptar la herencia. El albacea, ¿qué va a hacer? Cumplir con la voluntad del testador. Ahora bien, ¿qué tan conveniente es que el heredero, los herederos y el albacea conozcan y tengan una copia del testamento? Pues yo te diría que depende el caso, porque hay personas que creen que al momento de otorgar su testamento ya no son dueños y le dan el testamento a sus hijos y ya me tienen al papá en un cuartito abandonado en una esquina, porque dice que ya otorgó testamento y la casa es del hijo. Pues no, porque recordemos que no se transmite la propiedad hasta que falte esa persona. Entonces, depende de las circunstancias de cada familia. Yo te diría, en lo personal, yo creo que el testamento yo lo debería de hacer y lo debería tener guardado. Obviamente, el albacea o mi abogado o alguien de toda mi confianza que sepa que otorgué testamento. Aquí lo importante no es tanto el contenido, sino saber que tienes un testamento para que el momento que vayas con el notario no sea más fácil buscar. Pero el hecho de que tú no dejes el testamento a alguien o se pierda, tu voluntad no se va a perder. ¿Por qué? Porque el notario se quedó con el original del testamento por 5 años. Pasados 5 años se va al Archivo General de Notarías y ahí va a estar tu testamento original. Entonces, aunque lo escondan, lo desaparezcan, tu voluntad no va a tener problema. Ni te vas a sentir amenazado a que no, ya me heredaste, papá, ahora ya vete tú a la esquina porque yo voy a agrandar mi casa. Es que yo te podría contar N cantidad de historias que pasan con gente que hace testamentos y cree que ya no es dueño. Aquí habría que acotar que quede clarísimo. El testador es dueño de sus cosas hasta que él falte. ¿Puede modificar el testamento las veces que sea? Sí. Si una persona muere, ya ha hecho su testamento, pero nadie reclama por la circunstancia que sea los bienes que heredó, ¿qué pasa ahí?
Mira, a veces eso es complicado, el que nadie reclame, a veces sí sabemos quién se murió y de quiénes son los bienes, pero no vamos a hacer los trámites porque no queremos pagar. Ese es el tema, no queremos denunciar el trámite sucesorio y no queremos hacer el pago de las escrituras. En el remoto caso que no tuviera dueño, bueno, pues entonces en ese caso el gobierno se quedaría con los bienes, pero eso es algo de que no tuviera nadie nunca un pariente y siempre hay alguien. Lo que pasa es que a veces no arreglan los papeles creyendo pues que así no van a pagar nada y se van a poder hacer dueños de la casa. Pero déjame hacerte un comentario. ¿Qué pasó con el terremoto de 2017? Cantidad de gente se quedó sin casa porque tampoco tenían escrituras. O sea, mucha gente vivía en las casas que eran de los abuelos, de los bisabuelos, y a la hora que se caen los inmuebles y que el gobierno te dice, oye, te voy a ayudar para la reconstrucción, preséntame tus escrituras, pues no tenemos escrituras. Entonces, imagínate tener que pagar ahorita unas escrituras por tu casa derrumbada para que te den otra casa. Pues ya no te hace sentido, ¿no? Sin duda. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, la importancia del testamento en tiempos de COVID. Nuestra invitada es Yolanda Navarrete Martínez. Ella, licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, catedrática de la UNAM desde hace más de 10 años y labora actualmente en la Notaría 96 de la Ciudad de México como abogada titular. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, le pedimos que envíe un mensaje a nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Hola, buenas tardes. Yo soy Sari Estefan Mafut, soy abogada, soy notaria adscrita a la Notaría número 6 en La Cayuca, en Veracruz, presidenta de la Fundación Vivir Vale, asociación civil. Atendemos a personas con problemas de depresión y ansiedad y hoy les voy a hablar sobre el testamento. ¿Por qué es tanta la importancia de esta institución y por qué en estos tiempos de pandemia es necesario no esperar a tener un problema de salud y hacer nuestro testamento ante notario público? El testamento es un acto personalísimo por el que una persona, de manera solemne, deja plasmada su voluntad en relación a su patrimonio, la que será ejecutada o cumplida hasta el día de su muerte. Esto implica que el testador puede revocar cuantas veces quiera esa voluntad y cambiar de parecer otorgando un nuevo testamento, siempre ante notario público. También implica que conserva siempre la titularidad y propiedad de sus bienes. En consecuencia, los podría vender o donar en el momento que quiera. El testamento solo va a tener efectos hasta después de la muerte y este es el punto importante que motiva la intervención del gobierno, porque se evitan litigios, se evitan conflictos que fracturan de manera irreparable a las familias muchas veces, con el consecuente gasto afectivo y material, convirtiendo a los juzgados en verdaderos campos de batalla de guerra entre parientes cercanos, hermanos, padres e hijos, etc. El testamento da la seguridad y la confianza que la relación familiar, en la gran mayoría de los casos, se va a mantener en las mismas condiciones que se desarrollaban en vida del autor de la herencia, pues no es lo mismo heredar por la vía legal a heredar porque el testador dispuso que así fuera. ¿Quiénes pueden hacer su testamento? Desde los menores que han cumplido 16 años hasta cualquier edad, siempre y cuando las personas se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales. Por eso es importante otorgarlo cuando se está sano y con plena conciencia, para que las decisiones sean las más justas y convenientes para la familia. Dejemos a un lado los rumores y opiniones populares que muchas veces desconocen el tema y solo lo distorsionan. El testamento no se debe hacer cuando la gente piensa que ya se va a morir. Por el contrario, es en esos momentos cuando es más difícil otorgarlo. Acudan a su notario de confianza y aprovechen los programas gubernamentales. Sin embargo, no esperen a que sea septiembre para otorgar el testamento. En estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, en donde hoy estamos bien y mañana ya tenemos un problema de salud, debemos tener todo listo para dejar las cosas sanamente en orden. Yo soy Sari Estefan y les digo una cosa, a mí me da felicidad escuchar música, cultivar mis plantas, platicar con mis amigos y estar con mi familia. Buenas tardes desde Acayuca, Veracruz. Gracias. Tu participación enriquece nuestra experiencia.
Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema de este jueves, la importancia del testamento en tiempos de COVID. Nuestra invitada es Yolanda Navarrete Martínez, licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, catedrática de la UNAM desde hace más de 10 años y quien labora actualmente en la Notaría 96 de la Ciudad de México como abogada titular. En esta segunda parte, ¿nos podrías comentar sobre la importancia, recuperar esta idea de la importancia de hacer un testamento en el sentido de los problemas que les evitamos a los otros, a las otras, cuando dejamos por escrito nuestra voluntad y aún más cuando el notario conoce y le da forma a esta voluntad? Por supuesto, mira, primero me gustaría aclarar lo siguiente. Antes de ponernos a pensar que les vamos a evitar problemas a los herederos, hay que manifestar que si yo hago un testamento, yo voy a decidir de manera libre qué pasa con mis cosas. Por alguna creencia errónea, todos los hijos creen que sus papás tienen la obligación de heredarlos. Los nietos, los sobrinos, los primos, creen que tienen la obligación de recibir una herencia de sus ascendientes, y eso no es así. Mientras los hijos son menores de edad, tenemos la obligación de alimentarlos y de darles estudios. Pero terminado eso, la obligación se vuelve a la inversa. Los hijos tienen la obligación de ver por sus padres y de ayudarlos, cosa que no pasa siempre. Si yo hago un testamento, yo puedo decidir a quién le voy a heredar mis cosas. Yo le puedo heredar a la persona que me ha cuidado durante mis últimos años, yo le puedo heredar a un orfanato, yo le puedo heredar a quien yo quiera. No forzosamente le tengo que heredar ni a mi cónyuge, ni a mis hijos, ni a mis papás. Si yo quiero hacerlo, está perfecto. Entonces voy, hago un testamento y digo cómo quiero que se haga mi herencia. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué le voy a dejar a cada uno o qué no quiero que hagan? ¿Cómo voy a disponer de esos bienes? Es importante que recordemos que aunque yo no haga un testamento, pues finalmente se va a transmitir esos bienes. Si yo no hago un testamento, Ana Leticia, entonces la ley suple mi voluntad y dice, bueno, si el señor estaba casado, pues suponemos que le hubiera querido heredar a su esposa. Si el señor tiene hijos, pues también yo creo que le podría heredar a sus hijos o a sus papás. Si no tiene hijos, no está casado, bueno, pues a lo mejor a sus hermanos. Y si tampoco tiene hermanos, pues a sus sobrinos. Eso es lo que conocemos como sucesión intestamentaria. Por eso, retomando lo que me decías hace rato, es muy complicado de que digas de plano nadie tenga un pariente. Una cosa es que yo ya no me lleve con mis familiares y esté peleado con todos mis parientes, pero no quiere decir que se extinga el vínculo familia. La afiliación sigue existiendo. Entonces, si yo no hago un testamento, alguien se va a quedar con la herencia. Quizá mi hermano, el que me cae gordo, o mi sobrino, el que nunca veía yo y me caía mal. Si yo no hago un testamento, eso va a pasar seguro. Mucha gente está peleada, volvemos a lo mismo, están casados, pero se odian entre los esposos y no hacen un testamento, pues obviamente el heredero va a ser el esposo o la esposa. ¿Por qué? Porque así lo prevé la ley. Nos dices que quien hace un testamento decide a quién le va a heredar los bienes que tenga. Puede no ser su cónyuge, no pueden no ser sus hijos y tampoco sus padres. Si fuera, digamos, un orfanato, pero hay descendientes, ¿estos pueden impugnar esa voluntad? ¿Es impugnable esa voluntad? Hay un mito acerca de la impugnación del testamento. ¿Qué vas a impugnar del testamento? ¿Que alguien no te quiso heredar? Pues la voluntad del testador no se puede impugnar. En el caso que tú me comentas de que hay descendientes, primero habría que ver si son menores de edad. Solo si son menores de edad tienen derecho de alimentos y eso no invalida un testamento. Eso lo que hace es un testamento inoficioso, que significa que van a reducir una porción de la herencia para cumplir con la obligación alimentaria, pero eso no es que no tenga validez el testamento. Esto es importante. ¿Qué voy a impugnar? ¿La voluntad del testador? La voluntad del testador no es impugnable. ¿Por qué?
Por eso te estaba yo comentando que cuando un notario va a hacer un testamento, se cerciora de muchas cosas. Aparte de que les preguntamos muchas veces si es su voluntad hacer un testamento, tenemos que ver si es su libre voluntad hacerlo, si están capaces de hacerlo. Fíjate, aunque no sea en el tema COVID, ¿qué pasa si a alguien le dicen, fíjese que usted tiene una enfermedad terminal y se va a morir en 2 meses? Híjole, ¿qué tan fuera de vicios estará su voluntad? Si dice, se va a morir en 2 meses, pues a lo mejor dice, bueno, pues sí me caían mal mis hermanos, pero ya no tanto, entonces pues ya les dejo la herencia o no. Eso es bien complicado para nosotros, que podamos saber que la gente viene de forma libre, que es la forma en que debe de hacer un testamento. Yo tengo hijos, sí, pero no son menores de edad, no tengo la obligación de heredarlos. Le puedo heredar a una escuela, le puedo heredar a las monjas, le puedo heredar a la señora de la tienda que me vino a cuidar durante mis últimos días, sí, sin ningún problema. ¿Cuál es la ventaja de hacer el testamento público abierto? ¿Cuál es la ventaja de que hayan eliminado los otros testamentos? Que el notario va a cuidar no solamente que se cumpla con la voluntad del testador, sino va a cuidar la elaboración del documento testamento. Va a validar que el testador está capaz, que es su libre voluntad, que nadie lo está presionando para hacer su testamento, y le va a dar forma legal a esa voluntad. ¿Para qué? Para que no quede lugar a interpretación, no quede lugar a que no, es que a lo mejor sí me quería heredar, pero a lo mejor no. La voluntad es clara. Yo heredo a Yolanda, pues es la heredera. Que tenía esposa, pues sí. Que tenía hijos, pues sí. Mientras no tengamos obligaciones alimentarias, yo puedo heredar a quien yo quiera. Otro tema que te pediríamos trataras para nuestras audiencias es el tiempo que llevan los juicios de sucesión. Hemos visto casos en que son años y años y los conflictos entre los posibles herederos crecen y la sucesión no termina de resolverse. Ah, sí, claro. Y fíjate que muchas veces cuando se adjudican esa herencia, se vienen adjudicando los bisnietos, los tataranietos, o sea, ya ni siquiera los herederos directos, que en este caso fueran los hijos, disfrutan de la herencia. El tiempo, no hay un tiempo normal. Mira, yo te decía hace rato, en una sucesión que no haya conflictos, pues podemos llevarnos a lo mejor 6 meses, pero yo te puedo hablar de sucesiones que tardaron 20, 30 años en resolverse. ¿Por qué? Precisamente por los conflictos entre los herederos. Ahora, a veces no hay tanto conflicto en los herederos, pero se van muriendo los herederos, entonces se va complicando la situación. O sea, si un señor dejó heredero a 4 hijos, por ejemplo, no arreglaron la herencia, después se muere uno de los 4 hijos y ese señor tenía 10 hijos y después se muere uno de esos hijos, fíjate qué complicada va siendo la sucesión. Entonces, ahora no solamente tenemos que abrir la sucesión del papá, sino del papá, del hijo, del nieto, del bisnieto, que va siendo una bola de nieve que además económicamente pues incrementa. Entonces, ya no es lo mismo hacer una sucesión que 8. Por eso se van tardando las cosas y se pueden tardar años en resolverse. Pero si no hay conflicto, pues en 6 meses tienen resuelta la sucesión. La conclusión entonces es, lo mejor resulta siempre que hagamos el testamento, nuestro testamento. Sí, pero ¿por qué voy a hacer un testamento? Porque yo, testador, yo, dueño de los bienes, voy a manifestar mi voluntad de a quién voy a heredar, porque yo quiero heredarlo. No voy a cumplir caprichos de mis herederos, de mis hijos, de mis familiares, no. Yo, testador, voy a disponer qué va a pasar con mis bienes cuando yo no esté, quién va a cumplir con mis obligaciones pendientes, en su caso, quién será a cargo de mis menores hijos. Estamos en la parte final de esta entrevista, Yolanda Navarrete Martínez. ¿Hay algún punto que se nos haya escapado? Es un tema complejo. ¿Hay algo que tú quisieras dejar en la mente de nuestras audiencias como orientación para que ellos y ellas tomen sus decisiones? Sí, yo les diría, acérquense a una notaría, pregunten, asesórense. No pasa nada porque pregunten y no hagan el testamento en ese momento. A lo mejor no lo hacen ahorita y en 3 meses sí. Nadie más que un abogado, nadie más que un notario, que una notaría, les va a dar la información exacta de cómo hacer un testamento. No la comadre, no la vecina, no mi sobrino.
Todos hablamos cómo nos ha ido durante nuestra vida, pero no siempre tenemos el conocimiento. Entonces, acerquémonos a una notaría para que nos asesore. Después decidimos si vamos con esa notaría o con otra, pero hay que asesorarse siempre. ¿Cómo podemos tener la información sobre las notarías? ¿Hay algún sitio en la internet donde podamos ubicar cada una de ellas? Sí, ustedes pueden ingresar al Colegio de Notarios de la Ciudad de México y ahí se despliega un directorio y ahí viene todas las notarías, en qué alcaldías están. Ya todas tienen página de internet, muchas tienen chat, otras les marcan por teléfono y hacen una cita. Entonces, ustedes si entran a la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ahí se van a desplegar todas las notarías. ¿Tú en lo personal das algún tipo de asesoría sobre este tema que hemos tratado, Yolanda? Sí, claro, yo en lo personal estoy, como te comentaba, en la Notaría 96 de la Ciudad de México. Ahí también yo doy la asesoría vía chat, vía videollamada, actualmente por Zoom o presencial en la notaría. ¿Estas asesorías tienen algún costo? No, no tienen ningún costo hasta que firmemos el testamento. Entonces, pueden ir, agendamos una cita, platicamos, resolvemos dudas, me traen la documentación que se requiere en su caso y al momento que firmemos el testamento, en ese momento se liquida. ¿Hay algún sitio en la internet donde podamos tener más información si antes incluso de ir a una notaría queremos empaparnos de este tema? Mira, yo te diría que igualmente el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, la Asociación Nacional del Notariado, generalmente también publican información acerca de los testamentos. Si ustedes ingresan a la página de la Notaría 96, por ejemplo, ahí hay un resumen de los testamentos. Si entran a la página del Colegio de Notarios, también hay un resumen, pero no lo googleen. ¿Por qué? Porque a veces googlean y se va a otra legislación, a veces les está hablando de la sucesión en Argentina, en España, pues no es lo mismo. Entonces, si tienen una duda, ingresen a la página de internet o del Colegio de Notarios o de alguna notaría en particular, donde normalmente tienen un resumen que ustedes quieren saber qué es un testamento, qué necesito para hacer un testamento, o llamen y soliciten una entrevista. ¿Algo más antes de despedirnos? No, nada más agradecerte esta oportunidad y finalmente ojalá les quede esa conciencia de vamos a hacer un testamento, o por lo menos informarnos. Ya con que hablen y tengan la intención, vamos a ganar mucho en esta conciencia de que todos tengamos un testamento. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, a la abogada Yolanda Navarrete Martínez, su presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes bienes materiales y no has hecho tu testamento? Al igual que nuestra invitada de hoy, te recomendamos acercarte con especialistas para hacerlo. Es la mejor decisión que puedes tomar para que en un futuro tu familia esté tranquila. Te damos 2 opciones para comenzar a realizar el trámite. Si vives en la Ciudad de México, puedes comunicarte al Colegio de Notarios de esta entidad al teléfono 5555 11 18 19 de 9 a 14 horas de lunes a viernes o al correo electrónico colnot@colegiodenotarios.org.mx. Para el resto del país, te puedes comunicar al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a los teléfonos 55 55 14 60 58 y 55 55 25 64 15. También puedes escribir a organización@notariadomexicano.org.mx. Regálale a tu familia una certeza cuando no estés. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Soledades. Despierto y observo el color rojizo del amanecer pintar mi blanca pared. Quedo absorto en este color, casi sin darme cuenta, veo cómo va cambiando a un color cada vez más naranja, dorado, y después de un rato indefinible es ya casi amarillo y se ha ido moviendo de lugar. Me decido a mirar por la ventana y miro al sol. En realidad, a los lados o debajo de él, sin mirarlo de frente para cuidar mis ojos. Miro
casi de lado y respiro. Quiero decir que siento mi respiración y empiezo a sentir cómo el aire que respiro está también bañado de esa misma luz. Siento que estoy respirando aire iluminado, estoy respirando el sol. Abro la boca y dejo que en mi lengua se presente la sensación de luz y calor. Imagino que se va formando una hostia de luz. Ahora también puedo tragar la hostia de luz que va pasando por todo mi sistema digestivo. Estoy comiendo bocados de luz, una y otra vez, con el vehículo de mi saliva. De inmediato, empiezo a oler el perfume del sol, que tal vez, si lo pienso, deje de suceder. Así que en vez de pensar, siento, y en ese sentir hay un muy sutil perfume, casi dulce, casi limpio, casi cítrico y suave. Un perfume que siempre está ahí o aquí, como el día en que me di cuenta que mi respiración, mi corazón y mi atención suceden en este aquí que sin cambiar cambia, en este yo que sin cambiar también cambia. Así, cierro los ojos y de manera voluntaria me hago consciente del calor y por tanto de la luz que entra en la cueva de mis oídos. Giro, ladeo mi cabeza, primero el oído derecho y luego el izquierdo. ¿Tendrá también sonido la luz del sol? ¿O será que cada uno de mis sentidos es infinito si le presto atención? Vuelvo a acallar mi mente y un casi zumbido leve me llega de pronto. Escucho y siento cómo mi oído le da la bienvenida al sol, tal vez como la tierra le da la bienvenida al agua, tal vez como yo le doy un abrazo a alguien que extrañaba. Inhalo y exhalo, una y otra vez, cada vez más quieto, cada vez más calmado, y sigo dándome cuenta cómo cada percepción es, en realidad, sin fin, en la edad del sol, soledades. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestras entrevistadas Yolanda Navarrete Martínez y Sari Estefan Mahfoud, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.